Vamos a instalar la válvula del desagüe de un plato de ducha. Los albañiles han retirado un plato de ducha que había de porcelana y van a colocar uno de piedra. El desagüe se ha roto, los albañiles al retirar el plato de ducha han roto el desagüe, por tanto voy a sacar el tramo de tubo que está justo en el codo. El bote sifónico, como veis, está bastante cerca del plato de ducha. Voy a dar varios cortes interiormente dentro del tramo de tubo que está dentro del codo. Voy a secar un poco el agua que tiene ahí justo debajo y luego con el soplete iré calentando interiormente la tubería de 40 e intentaremos sacar ese tramo sin dañar el codo. Luego, una vez que hayamos sacado el tramo de tubo, daremos calor y colocamos el nuevo para que enfríe y no se deforme la boca. Lo que os decía yo, para quitar el tramo de tubo, este es un tubo de 40, pero igual lo hago en un tubo de PVC de mayor diámetro. Hago varios cortes en el tubo sin llegar a la pieza y luego voy dando calor al tramo de tubo. Y meto el destornillador en uno de los cortes que he hecho y eso me sirve para ir separando un extremo del tubo. Y luego con la pico del oro voy dando vueltas como si fuera una relata y intento sacar el tramo de tubo. Tenemos que tener la precaución de no dañar el codo, si no habría que partir más solería y el albañil ha roto justo donde llega el plato de ducha. Que había era de 70 y este exactamente igual, 70. Por tanto, una vez que coloquemos el plato de ducha no habría que retirar más solería. Voy a ir golpeando, todavía parece que está frío. Voy a intentar separar, meter el destornillador entre el tubo, ahí lo tengo ya, entre el tubo y el codo. Lo tengo en este extremo, con mucho cuidado de no partir el codo. ¿Veis cómo está? Tiene el tubo, voy girando como si fuera una brelata. Voy separando el tubo de la pieza. Con cuidado de no partir el codo, si no tendríamos, como os digo, tendríamos que partir otro trozo de solería para poder sacar justo después del codo o en la conexión al bote sifónico. Cuando sacamos este tipo de tubo, ahí es donde se ve verdaderamente si el tubo llevaba disolvente o no llevaba disolvente y ha agarrado bastante bien en el pegamento en la pieza. Cuando el tubo está falto de disolvente o falto de pegamento de PVC, la verdad que sale mucho más fácil. Voy a calentar el codo y voy a coger un trozo de tubo, lo meto ahí y dejo que enfríe. Y luego limpiaremos todos los restos de quemadura que tenemos ahí en la pieza. Voy a meter el tramo de tubo y dejaré que enfríe, que la boca quede abrazando el tubo de 40. Y luego limpiamos con una hoja de cegueta y papel de lija, limpiamos todo el resto que hayamos quemado con el soplete. Y luego disolvente y pegamos el tramo de tubo. Voy a colocar para la válvula del plato de ducha un tramo de PVC flexible. Dependiendo de los albañiles, hay albañiles que macizan toda la zona del plato de ducha con cemento. Hay que dejar la válvula del plato de ducha perfectamente en su sitio para que luego no haya problema a la hora de colocarla. Aquí en este caso yo, con la mayoría de los albañiles con los que trabajo, el albañil hace la gatifa de mezcla, pero la zona del plato de ducha la deja sin poner. Y siempre metemos un tramo de tubo flexible, 20, 30, 40 centímetros, lo que necesitemos, hasta dejar la válvula del plato de ducha en su sitio. Y luego, antes de colocar el plato de ducha, el albañil rellena con cemento la zona, pero al colocar el plato de ducha, como tenemos esa zona de cemento todavía fresco, nos da opción a que podamos mover la válvula 1 centímetro o lo que necesitemos para conectar luego, que quede justo en el centro del agujero del plato de ducha, del agujero para la válvula del plato de ducha. Presentamos un nivel a plomo con el alicatado y medimos la distancia que hay desde la cabeza del plato de ducha hasta el agujero. Ya hemos medido en el plato de ducha de pizarra. Pues a la misma distancia vamos a colocar la válvula del plato de ducha. Todos los albañiles, con los que yo trabajo, el plato de ducha siempre empotran dentro del alicatado y el alicatado pisa sobre el plato de ducha. No al contrario, nunca el plato de ducha queda fuera del alicatado. El plato de ducha debe de quedar siempre dentro del alicatado. Por tanto, tenemos que contar con ese centímetro que metemos. Si la válvula de ducha tenemos la separación a 40, tenemos que contar que con el centímetro que entra el plato de ducha tendríamos que dejar la válvula pues a 39.
Ya hemos medido el tramo de tubo que necesito, colocamos la arandela que trae la válvula y la junta. En este caso veis que tengo un bote sifónico ahí justo debajo, pues quitamos el taponcito que trae la válvula del plato de ducha. Si el cuarto de baño no lleva bote sifónico, no podemos quitar el taponcito de la válvula del plato de ducha porque saldrían olores de la alcantarilla. Bueno, pues mido, ya tengo el tramo cortado, el semicodo he colocado un tramo de tubo pequeño donde quité el que estaba unido al codo, un semicodo que me da justo la distancia, la curva, porque, os lo vuelvo a repetir, el tubo flexible siempre, como veis yo aprovecho la curva que trae el tubo flexible de fábrica, nunca esfuerzo o esfuerzo lo mínimo en los tubos flexibles, sobre todo en las uniones con las piezas. El tubo flexible facilita, la verdad que facilita bastante la unión de las tuberías y aquí en este caso me da la opción de tener 1 centímetro o 2 de juego para mover el plato, la válvula del plato de ducha, pero lo que os digo siempre, cada vez que instalo desagüe, es que el tubo flexible no debemos forzarlo mucho más de lo que nos da la curva del PVC, sobre todo en la unión con la pieza. Lo que os decía, ya la tengo más o menos en su sitio, el albañil rellena el hueco que queda ahí, plantamos el plato de ducha encima y ya lo que nos queda es atornillar la válvula. Y como veis siempre tengo un poquillo de juego, como el tramo de tubo que hemos colocado es flexible, tenemos un poco de juego ahí. Y siempre pues disolvente y pegamento. Y como os digo, pegamento generoso siempre con el pegamento. Cuando hagamos la unión con de la pieza con el tubo, siempre debe de sobrar un cordón alrededor de todo el tubo.